Los 10 mejores boxeadores de la historia. Son muchos los factores a considerar para determinar cualquier top, y el boxeo no es la excepción. Existen rangos diversos para evaluar el desempeño de un pugilista. Entre estos pueden estar la habilidad, velocidad, punch, triunfos, permanencia, etc. Es oportuno mencionar que esta selección ha sido tan solo una opinión muy personal. Vayamos al top. 10. Roberto Mano de Piedra Durán. No se trata de un boxeador simplemente. Roberto Mano de Piedra Durán es un mundo. Peleó 33 años, entre 1968 y 2001. Fue campeón mundial de las siguientes categorías. Liviano, frente a Ken Buchanan en 1972, medio mediano, ante Sugar Ray Leonard en 1980, mediano junior, ante Davey Moore en 1983, y mediano, ante Iron Barkley en 1989. Todos los títulos que ganó, los perdió. Y pasó de ser héroe nacional de Panamá, después de imponerse en Montreal ante Leonard por puntos, a vergüenza nacional, tras desistir de seguir peleando frente al mismo Sugar en 1980, después del octavo asalto, momento en que se retiró voluntariamente del ring. Peleó por la gloria y por la subsistencia. Fue estrella y partenaire. Mientras tuvo motivación, entrenamiento y sueños, fue una verdadera fiera sobre el ring. Ningún ranking dejará de reconocerlo como el velador que se fue reinventando a sí mismo. El que transformó la agonía en momento triunfal. 9. Floyd Mayweather. Un boxeador de clase indiscutida. Poco generoso y gran atleta. Probablemente el más conocido actualmente, pues su retiro se produjo oficialmente en 2016. Floyd fue un enorme campeón y le tocó una época de fácil accesibilidad ante unos rivales claramente inferiores. A diferencia de otros campeones mundiales, a los retadores de Floyd, había que buscarlos y ofrecerles mucho dinero pues él, resultaba ser el contratante de sus rivales en su doble condición de campeón y promotor, con obligaciones ya firmadas con el MGM y el pay-per-view. Esto no quita el reconocimiento a sus excepcionales condiciones técnicas. Se trató de un defensivo cuasi inexpugnable que dosificó sus contraataques tomando el menor riesgo posible. Al concluir sus últimas 12 peleas, siempre nos quedó la sensación de que Mayweather podría haber ofrecido algo más. En ese aspecto quedó detrás de los otros grandes. 8. Alexis Arguello. Nicaragüense. Fue campeón mundial de 3 categorías, pluma, 1974 a 1977, superpluma, 1978 a 1980, y liviano, 1981 a 1983. Realizó 90 peleas. De ellas, 82 fueron triunfos, 65 por nocaut, y sufrió 8 derrotas. Medía 1.78, altísimo para su categoría, y su campaña abarcó desde 1974 hasta 1983. Pocos boxeadores hacían partir sus golpes rectos con tanta precisión y velocidad. Alexis además sabía tomar riesgos en zonas de definición y provocaba tales circunstancias. Era de movimientos claros y pendulares. Tenía un enorme dominio para rematar. Fue de lo mejor que dio Latinoamérica y se recuerdan sus memorables combates como cuando le ganó a Alfredo el Salsero Escalera por nocaut en el 13º, a Rubén Chucho Castillo en el 11º, a Royal Kobayashi en el 5º y a Rigoberto Riasco en el 2º. Este gran campeón, conocido también como el Caballero del Ring o el Flaco Explosivo, fue alcalde de Managua en el 2008 como representante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Apareció muerto en su casa en circunstancias poco claras. La versión oficial indicó suicidio. La familia lo duda. 7. Carlos Monzón. Claramente se trató de un campeón extraordinario. Su boxeo no resultaba fácilmente visible. No peleaba para los espectadores, pero hacía sentir el rigor de 3 elementos determinantes en su actitud. A. Concentración y paciencia. B.
dominio de la distancia y c. degradación de la resistencia de sus rivales hasta generar las oportunidades de remate. En 6 años, 1970 a 1976, obtuvo el título mundial por nocaut a Nino Benvenuti y lo defendió 14 veces contra los mejores de la época, entre quienes figuraban Emile Griffith, Jean-Claude Bourgaultier, Benny Briscoe, Mantequilla Nápoles y Rodrigo Valdés. Fue el mejor campeón mundial que tuvo Argentina y el único que le hubiera ganado cualquiera de los ilustres medianos desde Ray Sugar Robinson hacia abajo. Más aún, hubieran sido extraordinarias peleas de Monzón contra Leonard, Hagler, Hearns, Duran o Mayweather. En la hipótesis cualquiera de ellos hubiese podido ganarlo. Bajo la misma proyección, cualquiera de ellos bien podría haber perdido, especialmente los más sanguinarios como Hagler, Hearns y Mano de Piedra Duran. Hubiese sido muy dura la pelea con Leonard y muy intrincada y repetida contra Mayweather. 6. Sugar Ray Leonard. Un exponente de formación olímpica, como su paradigma Cassius Clay, quien como él, obtuvo la medalla de oro, Montreal 76. En esos juegos tan pronto lo vi pelear, tuve la sensación de que estábamos frente a un enorme proyecto que venía a reivindicar el pugilismo de estilo. El boxeo olímpico del equipo de los Estados Unidos, en realidad estimuló la vuelta a las fuentes del boxeo ortodoxo, para enfrentar a los tanques de la formación mecánica que ofrecía la Unión Soviética, y sus demás representantes de la Europa Oriental y Cuba. En esos juegos el integrante más notable fue Leonard, quien después, ya como profesional, nos ofreció el arte de sus desplazamientos, su defensa en movimiento, sus descargas ascendentes y aquella determinación para plantarse a cambiar golpes si fuera necesario. Sus peleas contra Mano de Piedra Duran, Tommy Hearns y Marvin Hagler forman parte de los clásicos que no pueden dejar de verse cuando se desee disfrutar de maestros del boxeo inteligentes, estéticos, de diferentes estilos y con un alto nivel atlético. El mejor de ellos fue Leonard, lo que lo convierte en uno de los 10 mejores de la historia. 5. Archie Moore. Fue campeón mundial de los medio pesados. Pero no tuvo más remedio que enfrentarse casi siempre con los pesos pesados, pues los 79 kilos, 178 gramos resultaban demasiado para los medianos y muy poco para los completos. Boxeador recio y visible. Tuvo una vigencia de 28 años y sostiene el récord de knockouts logrados, 145 en 219 peleas. Por cierto que probó a un Cassius Clay jovencito que le ganó y se mató contra Rocky Marciano, a quien derribó hasta que le deformó la cabeza con sus golpes, sin evitar la derrota por nocaut en el 9º round de una pelea memorable realizada en 1955. Podría afirmarse que no hubo un medio pesado como la vieja Mangosta, quien fue campeón mundial desde 1952 hasta 1961. 4. Julio César Chávez. Un verdadero fenómeno del boxeo. Realizó 37 peleas por campeonatos del mundo, un hecho sin precedentes en la historia universal del pugilismo. Fue campeón de 3 categorías, superpluma, mediano y welter. Un monstruo en la pelea a media distancia. Nadie pegó como él, al cuerpo de sus adversarios. Realizó 115 peleas y perdió el invicto en la número 91 ante el cirujano Randa. Poseía un estilo avasallante, muchísimo coraje y un enorme poder de asimilación, pues en la mayoría de los combates propuso y obtuvo cambios de golpes permanentes. Chávez fue el campeón que más riesgos tomó en cada una de sus peleas. 3. John Lewis. Fue un campeón de peso pesado prodigioso por la velocidad de sus descargas al cuerpo. Su ataque lucía lento en los desplazamientos, hasta que lograba acercarse para descargar y ofrecerse al cambio de golpes. Lo llamaban el bombardero de Detroit, y logró ganar 52 peleas por nocaut de las 70 realizadas. Fue el primer peso pesado de la época, de 1937 hasta 1950, que se propuso realizar peleas a largo plazo sin desesperarse por buscar el nocaut. Y aunque medía 1.88, su peso no sobrepasaba los 91 kilos contra los más de 100 de la mayoría de sus rivales. Defendió su corona 28 veces.
Ganó 27 y perdió solo una contra quien sería su sucesor, César Charles. Este tercer lugar en el top 10 de todos los tiempos admite debate solo contra Rocky Marciano, Rocco Francis Marchegiano, que sin las condiciones técnicas de Joe Louis hizo 49 peleas, logró 43 knockouts. Se retiró invicto y defendió 12 veces su corona. Pero claramente Joe fue mejor boxeador. 2. Sugar Ray Robinson. Se trata del hombre que inventó un estilo. En realidad se llamaba Booker Smith y había nacido en Ali, Georgia, el 3 de mayo de 1921. Puesto que era menor y no podía iniciarse como boxeador, tomó la cédula de un compañero mayor que se llamaba Robinson y a quien llamaban Ray. Y quedó así para siempre. La enorme virtud de este fenómeno fue haber modificado la postura y los movimientos del boxeador. Hasta su advenimiento, que debutó en 1940, el estilo pugilístico era de la escuela inglesa. Consistía en una línea vertical de ataque y retroceso similar al de la esgrima. Ray, a quien habrían de agregar Sugar precisamente por lo dulce de sus movimientos, soltó los brazos. Demostró que se pueden cubrir las zonas vulnerables sin una guardia rígida. Solo se requiere concentración, velocidad y golpe de vista para cubrir la zona alta. Sugar Ray incorporó además la cintura a los movimientos de defensa, lo que evitaba ingresos y retrocesos verticales que muchas veces dejaban a ambos pies en una misma línea sin ángulo de sustento y con la consecuente pérdida del equilibrio. Robinson fue campeón mundial de los medio medianos y de los medianos. En 1.399 rounds realizados durante los 25 años que abarcan de 1940 a 1965, enfrentó a los mejores y peleó en todo el mundo. Fue tan inmensa su propuesta de cambio técnico que lo contrataron desde países que buscaban en él un modelo de reformulación formativa. Fue contratado para pelear en Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Austria y Canadá, que eran países que querían modificar la formación británica de sus púgiles. Sugar Ray también inauguró a Las Vegas como plaza experimental del boxeo en el Hotel Hacienda, tras el desembarco de la mafia para la explotación del juego, al comienzo de la década del 50. Su figura era tan inmensa, que la prensa no tenía más remedio que hablar y escribir mucho también sobre sus rivales. Y es así que se descubrían historias humanas de enorme valor cinematográfico. 2 de sus derrotados fueron tratados por el cine de manera trascendente. La primera película fue protagonizada por Paul Newman y Keira Knightley y se tituló El estigma del arroyo. Ese film, dirigido por Robert Wise en 1956, mostró la vida y los sueños de Rocky Graziano, un temible peleador a quien Robinson noqueó en el 5º round. Otro de los ilustres rivales de Sugar Ray que fuera llevado al cine, fue Jack LaMotta, con quien Robinson se enfrentó en 6 oportunidades realizando combates memorables. La película, que se llama Toro Salvaje, fue dirigida por Martin Scorsese en 1980 y le valió un premio Oscar de la Academia a Robert De Niro, quien interpretó a Jack LaMotta. Este hombre provocó la revolución técnica del boxeo, especialmente en los desplazamientos de traslado semicircular en retroceso y las partidas de golpes de manera ascendente veloz y precisa. Medía 1.80. Sus piernas eran largas y finas, y Sugar Ray las utilizaba como ingreso a la media distancia. Pero su estilo habría de convertirse en espejo de muchas generaciones, especialmente en gimnasios y clubes de Latinoamérica, donde a partir de él se revalorizó el manejo de la mano izquierda. Peleó hasta los 44 años. Ganó 173 peleas, empató 6 y perdió 19, de las cuales 10 fueron consecutivas. Se había retirado en 1952 y regresó en 1954. Ganó unos $4 millones, pero murió el 12 de abril a los 68 años en Culver City, California, con lo que llevaba puesto. Si los aficionados al boxeo pudieron disfrutar de boxeadores como Cassius Clay, Sugar Ray Leonard y tantos otros cientos de estilistas en todo el mundo, es porque hubo un creador de esa escuela y se llamó Ray Sugar Robinson. 1. Muhammad Ali. Fue el más grande porque impuso un estilo de armoniosa dinámica.
Sus piernas no hubieran podido ofrecer el prodigio de tanta velocidad sin una orden cerebral resuelta. Muhammad Ali sabía anticipadamente la reacción de sus adversarios y elegía los momentos y las zonas por donde habría de intentar su ofensiva. Sus golpes eran precisos y sus descargas austeras. No tiraba azarosamente y distinguía la fisonomía de su rival. Dio una lección haciendo todo lo opuesto a lo que el mundo imaginaba. Propuso el ataque, la pelea friccionada, la acción en contacto de piel hasta disminuir a George Foreman física y mentalmente. Fue un impresionante e inolvidable knockout en el octavo asalto. Muhammad fue un paradigma en la historia del boxeo mundial. Su personalidad deportiva y civil excedió al humilde chico de Louisville, Kentucky, a quien le robaban la bicicleta y aprendió a boxear para defenderla. Fue el primer deportista en negarse al alistamiento militar para ir a la guerra de Vietnam. Se convirtió al Islam y nunca dejó de expresar lo que sentía. Pero al margen de estos hechos conocidos, se puede afirmar que vimos a tres Muhammad Ali. Uno clásico que resolvía frente a rivales clásicos como Floyd Patterson, Jimmy Ellis o de Ringo Bonavena. Otro que se fajaba golpe por golpe eligiendo más al peleador que al boxeador como en los tres combates contra Joe Frazier y un tercero que ponía inteligencia, valor táctico y entrega física, como cuando recuperó la corona mundial frente a George Foreman.